En el programa de hoy hablaremos de qué es la biotecnología y cómo mejorar la genética en tu finca. Esto es El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Hoy realmente es un programa muy interesante, amigos, porque tenemos la grata visita del doctor José Ramón Sánchez. José Ramón es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria. Tiene unos estudios y posgrados en temas de gestión, pero se ha vinculado básicamente al tema de biotecnología, sobre lo que vamos a hablar, y es básicamente el tema de la genética, de cómo llegar a mejorar la genética en las diferentes fincas. José Ramón es socio y también gerente general de una empresa en Panamá dedicada a la biotecnología que se llama Born Animal Biotechnology, que tiene su sede en la Ciudad del Saber, y muchos de los ganaderos del país están trabajando con ellos en temas de tanto programas de inseminación, que es lo básico, lo elemental, pero también están trabajando en el tema de fertilización in vitro, lo que son trasplantes, lavados, trabajan con receptoras. Todos esos términos nosotros los vamos a conocer, pero quiero presentar pues a José Ramón y darle la bienvenida aquí al programa El Agro Ahora, porque de eso se trata, de conocer lo que se está logrando en Panamá en tema de genética. Y para nosotros es motivo de satisfacción, reitero, que tengamos a José Ramón en este momento, porque con él vamos a abordar no solamente un programa, probablemente tengamos a José Ramón para irnos hablando de cómo ha venido presentándose la misma biotecnología en Panamá para el mejoramiento animal. Así que bienvenido, José Ramón, a este programa de El Agro Ahora. Muchas gracias, ingeniero. De verdad que para mí también es un placer, un honor poder participar en el programa El Agro Ahora, que es innovador. Básicamente lo que buscamos todos los técnicos de Panamá que queremos un desarrollo por el agro y principalmente por la pecuaria es darnos a conocer y poder, digamos que educar al productor para que entienda cuáles son las herramientas que él tiene para poder ser eficiente y competitivo en un mundo tan especial que es el agronegocio y que es la pecuaria nacional. Así es. Y yo quiero comenzar en lo básico y elemental. Y aquí en este programa nosotros también estuvimos hablando de los inicios de la inseminación artificial en Panamá. De hecho, yo fui parte en algún momento determinado de la historia de la inseminación, porque fui inseminador, trabajé en las rutas de volcán y conocí tanta gente, hice tantas cosas en los pininos y gente anterior a mí que estuvieron haciendo grandes trabajos. Pero eso fue decayendo poco a poco, la inseminación, los programas, y la gente fue comenzando a hacer los trabajos propios en la finca de lo que era inseminación, pero posteriormente vino el cambio, lo que cambió el mundo, la biotecnología, la fertilización in vitro. Pero hablemos un poco de la inseminación, cómo nace todo esto en la genética de los animales, lo que es el mejoramiento genético. Sin duda se lo debemos a la inseminación. Posteriormente hemos venido cambiando, pero hablemos un poco de la inseminación como tal. Sí, bueno, la inseminación artificial fue la primera técnica o la primera biotecnología que masivamente se utilizó para principalmente lograr un mejoramiento genético. ¿Y por qué digo lograr el mejoramiento genético? Porque era una técnica que permitía trabajar con el macho, en este caso obviamente posteriormente a la hembra, pero primero uno nos fijamos en el macho, que era la posibilidad de poder diluir cada eyaculación, y en vez de una monta natural que el toro va a hacer en campo y va a montar una vaca y va a producir un ternero,
esa monta natural o esa eyaculación la hacemos de manera artificial y podemos obtener, dependiendo del toro, de 150 a 200 dosis de 0.5 ml con una concentración mayor a 10 millones de espermatozoides por cada pajilla, y nos permite congelarlos a menos 195 grados centígrados y posteriormente ser utilizado cuando querramos. Después de eso comienza un trabajo de, bueno, ¿cuáles son los animales que merecen o que valen la pena hacer esta biotecnología, los animales machos, para poder obtener un mejoramiento genético? Y con esto empezó el estudio genético, que las principales razas, o la inicial, fueron razas lecheras, como el Holstein, que por eso todo empieza con el mejoramiento genético, porque es lo más fácil de estudiar, en el sentido de que la generación que seguía de hembras, hijas de esos toros, podían ser trazadas y bioestadísticamente estudiadas para poder obtener animales superiormente, genéticamente hablando, y que sean mejorados o seleccionados para la producción de leche o para algún fin productivo que se quiera. Entonces, en conclusión, esa fue la primera biotecnología que nos permitió ser más eficientes en el uso de la genética y, como dije, congelar y permitir la comercialización y la globalización de esa genética a nivel mundial. De hecho, José Ramón, eso se dio desde la década de los 50, 60, nacieron grandes empresas a nivel mundial como la ABS, la Sire Power, tantas que se me escapan, y que veíamos los catálogos de los mejores toros que venían de Canadá, de Estados Unidos, fundamentalmente. Después nacieron grandes empresas en Argentina, sobre todo de la raza Holstein, como bien lo menciona. Pero fueron los inicios del mejoramiento genético. De hecho, vuelvo y cuento la anécdota del señor Carlos Homley, ya fallecido, en el área de Volcán, que cuando comenzamos el programa de inseminación en el año 79, que yo era funcionario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en el área de Volcán, llegábamos a la finca y nosotros le dábamos el servicio de la inseminación y vendíamos las ampollas. Teníamos ampollas, me acuerdo, de $2, $4, $5. Él estaba enfocado en la raza pardo suizo. Y él me decía cuál es la ampolla más cara, y la que teníamos más cara en ese momento eran ampollas de $6. Y era la mejor ampolla en ese momento. Y ese señor, recuerdo que me decía: yo quiero la mejor ampolla para mis vacas, mis novillas. Y así comenzamos a hacer el trabajo de campo en esa finca. Él posteriormente cerró la lechería, pero hizo un gran trabajo. Su hijo, que es una persona que ve el programa, conoce perfectamente toda la evolución esa, porque a pesar de que no teníamos la amistad, él y yo, pude contarle hace poco estas anécdotas a él y a su hija, o sea, la nieta del señor Carlos Homley, de que el haber utilizado los mejores toros produjo en esa finca mejores vacas, con lo que tenía. Y como bien decías, se trabajaba con el toro, no con la vaca. Así es. Y esas evaluaciones que tú mencionas dieron mérito a que posteriormente se establecieran lotes de novillas. ¿Sabías que el yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Pero la inseminación fue mucho más allá, porque a través de la inseminación nosotros podíamos mejorar patas,
ubre, tamaño de la cabeza, si las vacas iban a tener un parto difícil porque los terneros eran muy grandes, o sea, producción de leche, sistema mamario, en fin. Pero había una serie de cosas que se mejoraban a través de esa técnica de la inseminación artificial. Sí, definitivamente. Yo creo que los primeros pininos aquí en Panamá, y hablando específicamente del país, se dan pues por un impulso dentro del ministerio que usted pues muy bien conoce y manejó y trabajó muy dentro de eso, que hoy en algunos casos quedan algunos vestigios de esos programas, principalmente Coleche. Todavía se sigue un apoyo directo al productor con rutas de inseminación y principalmente eso, tratando de tener técnicos idóneos que puedan escoger el mejor semen disponible. Hoy obviamente a diferencia que en los años 70, que lo que se buscaba muy bien en ese tiempo era, como usted bien lo dijo, buscar características y tratar de medirlas, que la ganadería no fuera algo cualitativo, sino cuantitativo. ¿Y a qué me refiero con cualitativo versus cuantitativo? Que el mejoramiento genético no podría ser algo que una persona podría evaluar, depende de cómo es su visión del animal perfecto, sino que se tenía que evaluar con números productivos y cómo se comportaba ese animal en distintos tipos de ambientes productivos. Llámese animales en estabulación, llámese en animales en soltura, llámese... Hoy tenemos la evolución de esa bioestadística hasta llegar a más de 25 o 30 características productivas que se estudian hoy. Como usted dijo, ligamento de ubre, facilidad de ordeño, mansedumbre, o sea, son características que nos ayudan a seleccionar animales y poder obtener, no a ciegas, porque el mejoramiento genético y principalmente el del bovino es un proceso largo, mínimo de 3 años, por la mejor o la más rápida biotecnología que usemos. Nuestro resultado solamente va a poder ser visto dentro de 3 años mínimo. Entonces, equivocarse en escoger un toro cualitativamente y no cuantitativamente es una factura que nos pasan 3 años después y tenemos 3 años de producción de ese mismo tipo de animal. Entonces se atrasa, en vez de adelantar, se atrasan 3, 6, 7 generaciones y eso definitivamente es dinero y tiempo. Además de esto, hoy tenemos el uso de la genómica, que ya prácticamente cuando el animal nace, desde que nace, ya se tienen estudiados del ADN desde 1999 del bovino completo y ya se tienen estudiados los genes que son responsables por distintas características reproductivas y productivas, por ende vamos muchísimo más seguros a ese camino del mejoramiento genético. La verdad es que hay tantas cosas que contar en la inseminación artificial porque de inicio la gente lo utilizaba porque era la moda, o sea, todo el mundo, pero nos equivocamos tanto y hay gente tan frustrada con el tema de la inseminación porque o no leían bien el celo, o sea, no detectaban bien el celo, no inseminaban a la hora que era. El mismo inseminador muchas veces por el apuro ocasionaba rupturas del epitelio vaginal. No había un descongelamiento, porque recuerden, como decía José Ramón, esto se congela en nitrógeno líquido en menos 195 grados centígrados. Entonces eso tiene un tiempo, como decía yo aquí en el programa, de X cantidad de segundos para descongelar y posteriormente para introducir. Y en la inseminación se llegó a pensar que podíamos utilizar hasta 1,5, 2 ampollas y cuidar un poquito más para poder hacer preñez efectiva y que la vaca pariera dentro del rango normal que buscábamos entre 12 a 13, 14 meses. Entonces, sí, la inseminación artificial fue un logro, pero no todos hicieron inseminación artificial. Y los que lo hicieron, hoy en día están contentos y ya no están ni siquiera en inseminación artificial, han pasado a otras técnicas. Pero sí, fue algo fundamental que ocasionó en el mundo un gran revuelo porque hubo cualquier cantidad de empresas dedicadas a la venta de semen. Yo conocí
gente de Sire Power, conocí gente de ABS que venían de afuera, que venían a ofrecer los servicios del SEM. En fin, conocí tanto que yo creo que sí, en un momento determinado, el que cogió realmente el tema de la inseminación como un proyecto genético, porque si lo cogías como un proyecto de que voy a inseminar porque la moda es inseminar, ese perdió plata. Sí. Porque al final quedó hablando mal de la inseminación. Recuerdo gente que me decía, no hombre, yo tengo esa vaca la he inseminado 4 veces y que va, ni se preña. Entonces, ¿a quién le echas la culpa? ¿Al inseminador? ¿Al que detectó el celo? Porque nosotros hablábamos en su momento de celos naturales para poder inseminar. Así es. Posteriormente vino lo que fue la inducción al celo a través de una serie de productos. Así es. Y se establecía lo que era inseminación a tiempo fijo. Háblanos un poco sobre eso. Sí, yo creo que es la evolución, ¿no? Del primer paso fue la inseminación artificial y que sin apellido, le llamo yo, porque la otra sí tiene un apellido que se llama tiempo fijo y es la Correcto. que diferencia a las dos. La inseminación artificial primero se centraba en el toro, en poder, ya dijimos, congelar el semen o la mayor cantidad de semen posible y esperar entonces que la hembra diera un celo natural, ojalá fuese a los 45 a 60 días posparto, y cuando ese celo digamos que se evidenciaba bajo algunos parámetros, como que la vaca montaba, empezaba a hinchársele la vulva, tenía ciertas características que el cuidador o el mayoral de la finca tenía que ver, y cuando esa vaca estuviera en celo había que inseminarla a las 12 horas posterior de que él vio las primeras características de ese celo. Hoy en día pues pasan los años, 25, 30 años después, y se empiezan a estudiar qué hormonas intervenían para que este celo y esta ovulación se diera. Y se empieza a estudiar con vía ultrasonido. Hay los primeros libros hablan, y el doctor Nasser, quien es mi socio en el laboratorio, participó también de los primeros estudios. Ellos tenían que medir por medio del ultrasonido la dinámica folicular del ovario cada 6 horas. Pase lo que pase, para poder estudiar y también sacar algo de sangre para poder saber qué hormonas estaban haciendo algún efecto en la dinámica folicular, para después llegar a una respuesta que es el manejo del ciclo estral de la vaca, que no es más que el poder inducir artificialmente el ciclo estral o el celo de una vaca y que ella pueda ovular en un tiempo fijo. Podemos entonces con eso sincronizar todas las vacas que estén vacías en una finca y con eso también ser mucho más eficiente en el uso de la inseminación artificial. Esta técnica pasó también de tener como primer objetivo el mejoramiento genético y pasó como tener el primer objetivo el mejoramiento de índices reproductivos. Poder, digamos que empujar a la vaca para que esa vaca me dé un celo a los 60 días y poder yo llegar al sueño de todo ganadero, tanto en leche como en carne, que es tener un ternero por lo menos cada 13 meses. Entonces esta técnica fue la evolución de la inseminación artificial y dejó como un segundo punto el mejoramiento genético como el primero y el principal, y siempre lo he dicho y siempre lo voy a defender, el mejoramiento de los índices reproductivos de nuestras fincas. Así es. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará? Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Y pasamos muchas cosas, como por ejemplo que
creo que la misma técnica de extracción de semen que se le hacía al toro en campo sigue siendo la misma. Sí. Quizás los diluyentes y las cosas que se utilizaban han ido mejorando, pues obviamente ha habido evolución en eso. Yo de hecho, cuando trabajé con la ganadera de Coclé, fui el que monté el primer laboratorio de extracción de semen de cerdos. Cuando traje a Panamá 6 sementales puros, 2 Yorkshire, 2 Landras y 2 Duroc, para sacar semen y poder establecer inseminación con semen fresco, porque no teníamos la técnica de congelamiento. Pero en fin, los diluyentes han ido mejorando, la extracción sigue siendo la misma. La cantidad de semen que daba un toro, o cuántas dosis, sigue siendo la misma, Ramón, ¿no? De 0.5 en pajuelas. Se sigue haciendo la técnica de la pajuela, que es un tubito de plástico. Carrizo. Un carrizo más que el del vidrio. Así es. Entonces, esa ha sido la evolución natural de eso y, por supuesto, de todos los parámetros que él ha mencionado. Pero todo ese estudio llegó un momento en que se detuvo en el tiempo porque lo que se quería era más y ser más productivo. Y allí nace la inseminación artificial a tiempo fijo, y después evolucionamos entonces a buscar concentrarnos en la hembra y cómo poder esa hembra, como el macho, en vez de en una ovulación producir un óvulo, bueno, cómo podemos hacer para que esta hembra pueda producir 15, 20 óvulos por cada ciclo estral, cada 21 días. Si hablamos del concepto de la inseminación artificial natural, estábamos hablando de una preñez o de una efectividad de 60%. Sí. Cuando llegamos a tiempo fijo, que fue el segundo paso, ¿en cuánto subimos? Yo diría que al revés, bajamos 10%, y es una cuestión de confusión matemática, y le voy a explicar por qué. Hay un concepto que se llama tasa de concepción y hay otro concepto que se llama tasa de preñez, y son dos conceptos totalmente diferentes. La tasa de concepción en la inseminación artificial a celo natural es mucho mejor. Estamos hablando que la probabilidad de que una vaca quede preñada es mucho más alta que en una inseminación artificial a tiempo fijo. Y es una cosa básica: uno es un celo natural que la propia vaca está exponiendo, y otro es un celo inducido hormonalmente, que el ser humano está prácticamente obligando a la vaca que dé un celo. Pero ¿cuál es la diferencia y por qué la inseminación artificial a tiempo fijo entonces es muchísimo mejor o muchísimo más eficiente? Es cuando fisiológicamente esa vaca da un celo, no sabemos. Entonces, si yo tengo un lote de 10 vacas, ya hay estudios que me dicen que solamente el 25% de esas vacas me van a producir un celo natural a los 60 días. Y con la inseminación artificial, yo estoy hablando del 100% porque yo lo induje. Entonces, a pesar de que el 10% baje, yo tengo una tasa de preñez de 50% versus una tasa de 60%, si yo inseminé 10 vacas, me quedan 5 preñezos. Pero si la tasa de concepción va a depender de la ovulación de la vaca natural y solamente es el 25%, estamos hablando de 2.5 a 3 vacas que dieron celo. Por ende, por cada inseminación de 3 me queda el 60%, estamos hablando de 1.8 a 2 vacas de cada 10. Y esa es la gran diferencia, que a pesar de ser una tasa de concepción menor, una tasa de preñez menor, la tasa de concepción es mayor porque logro inseminar el 100% de mi hato. Pero lo que pasa es que lo que la gente no midió es lo que sucede en otros parámetros. Tengo más animales por año que en el tiempo normal. ¿Por qué? Porque al hacer el celo inducido, podías establecer partos, montas, podías estacionar las cosas y podías decir, voy a trabajar con el 100% del hato, y puedo decir, bueno, es que a mí me preñé 40 y son 40 que me van a parir. Así es. Entonces, al final siempre fue demostrado que fueron más animales. Así es. Básicamente esa es la conclusión y esa es la gran diferencia o el cambio de eficiencia.
entre el uso de la inseminación artificial y el uso de la inseminación artificial a tiempo fijo, que nos permitió, como usted dijo, estacionalizar las montas. Así es. Y hablar de temporadas de montas. Por temas de ciclos de lluvias, en qué momento el ternero se desteta con mayor peso, en qué momento mi mercado quiere producción en banda. No, yo no quiero 3 meses de temporada de monta, sino que yo tengo un contrato de entrega en un confinamiento que me dice que mis animales, yo tengo que poner 20 animales machos cada mes, entonces yo sé que yo tengo que inseminar por lo menos 50 hembras todos los meses. La lechería también, cuántos animales se me van a secar en qué tiempo, entonces puedo manipular y maniobrar todo mi esquema productivo en base de un ciclo reproductivo. Pero nacieron grandes cosas, como por ejemplo que pudimos entrar en el semen sexado. Eso también. Que eso, cuando nace la inseminación artificial, no lo teníamos. Llegamos a hacer semen sexado. Yo ahorita casualmente que tú estabas hablando, me recordé que eso es un punto vital en la evolución de la inseminación artificial y en el proceso de congelación del macho. Dentro de esos 30 años, digamos, que han pasado, y como usted dijo que se detuvo un poquito el tiempo biotecnológicamente hablando y que fuimos buscando mucha más eficiencia, entonces se creó esta tecnología que era el de sexar el semen, que básicamente hoy se discute mucho, no voy a entrar en muchos detalles, pero todos sabemos que el macho es el que sexa por tener espermatozoides XX y XY. Solamente para dar un ejemplo, eso no es 100% cierto. Ya se tienen estudios que hay óvulos de vacas que están más predispuestos o más permeables a uno de los dos espermatozoides, aún usando semen convencional. Por eso es que hay historias, tanto en los humanos como en las vacas, que me dicen, esta vaca es hembrera. O hay matrimonios que solamente han tenido mujeres dentro de esa, a pesar de tener 6 repeticiones, 6 claro, partos o 6 hijas y hay solamente un sexo o viceversa. Entonces la mujer, ya el óvulo como parte femenina también tiene una permeabilidad. Definitivamente ya no tiene la codificación XX o XY, pero el óvulo sí está más permeable para uno de los dos. Por ende pueden ir 10 millones de espermatozoides convencionales, de los cuales 5 millones van a ser XX y 5 millones de XY, y ese óvulo solamente se va a dejar permear por uno de los dos. Pero ese no es el detalle del tema del sexado, porque el sexado sí definitivamente vino a cambiar el mundo, principalmente en el tema de la lechería, que básicamente es una máquina que por polaridad separa ese eyaculado después de diluido y separa y mata a uno de los dos espermatozoides que quiero sexar. En el caso de XX o XY, porque hay sexado para macho y hay sexado para hembra, los elimina y solamente entonces se empajilla o se envasa los espermatozoides del sexo deseado. Y esa es una de las grandes ventajas que ocasionó esta técnica de la inseminación y que posteriormente cayó en inseminación a tiempo fijo, porque le dio esa alternativa a la mayoría de los productores de comprar o obtener el semen sexado. He querido hacer un recuento de lo que es la inseminación artificial, José Ramón, porque quiero que entremos, por supuesto, en otro programa, cómo continuó entonces la biotecnología hasta el día de hoy. Así que, básicamente, amigos, hemos tenido hoy un muy excelente programa con José Ramón y quiero agradecerte nuevamente por esta oportunidad que nos da para mostrar la calidad de lo que hemos logrado en Panamá y en el mundo a través de la inseminación, cómo ha ido evolucionando hasta el tiempo fijo a llegar hasta el día de hoy. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Siempre voy a estar a la orden para poder explicar y exponer el conocimiento, tanto la experiencia como académico, pues que he podido lograr. Tenemos ya mucho conocimiento aquí en Panamá de cosas que se han hecho en este país desde los primeros inicios de la inseminación artificial, que el ingeniero Osorio pues participó de manera muy activa y que fue la base de poder conocer que el mejoramiento genético, si bien es cierto, siempre se dice que es una de las 4 patas de la ganadería, porque no es solamente el mejoramiento genético, estamos hablando de la inseminación, estamos hablando de la inseminación a tiempo fijo, pero cualquier persona podría decir, oye, pero sin genética o sin alimentación no hay genética. Claro. Definitivamente, y en eso yo concuerdo plenamente. Pero la mesa tiene 4 patas, pero hay una que crece más lento. Si yo decido cambiar la alimentación para que mi genética se exponga, yo lo puedo hacer en un día.
yo puedo dar silo, puedo dar concentrado, y esa característica, si tengo un techo genético, se me va de 5 litros, yo puedo aumentar hasta 10 litros. Pero ¿qué pasa si yo quiero una nueva vaca? Tengo que esperar mínimo 3 años. ¿Por qué? Porque son 9 meses de gestación, más por lo menos 22 a 23 meses de que esa vaca se levante y llegue a una sala de ordeño. Es por eso que la genética no es la más importante o la característica productiva más importante, pero es la que nunca debe parar. Porque en el momento de que yo paro, el mundo se me va adelante genéticamente hablando, y cuando yo voy a querer retomar ese avance genético va a ser muy difícil de hacer. Así es. Bueno, muchas gracias, amigos. Este ha sido un programa muy interesante. Gracias por haber estado con nosotros hoy en El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.